Saludo a la senadora María Fernanda Cabal a esta hora en la W. Senadora, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Julio. Pues, senadora, la Corte le da a usted parcialmente la razón. Digo parcialmente porque le deja una ventana al Ministerio de la Igualdad de 2 años, lo cual pues pretende proteger a algunas personas que podrían perjudicarse por un ministerio que, según la Corte, quedó mal hecho, senadora. Quedó mal hecho, Julio, y así lo advertimos porque yo tuve la ponencia alternativa, yo presenté el archivo. Hay 7 instituciones, Julio, que cumplen las mismas funciones del Ministerio de la Igualdad. Es increíble la duplicidad, el exceso del gasto, y además se viola la ley 819 del 2003, donde es clarísimo que tiene que establecerse de dónde va a salir ese recurso para un ministerio nuevo, cuál va a ser esa fuente de financiación, y tiene que estar explícito allí, estar de acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo que tiene que ser analizado por el Ministerio de Hacienda, y esto no se hizo. Así lo advertimos y hoy nos da la razón la Corte Constitucional. También nos atiende el congresista Heráclito Landines del Pacto Histórico. Don Heráclito, buenos días, bienvenido a la W. Hola Julio, buenos días, un saludo especial a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha sucedido con el Ministerio de la Igualdad? No conocemos todavía la decisión de la Corte, no conocemos la sentencia, y en ese sentido pues es muy difícil hacer conjeturas sobre lo que no conocemos. La decisión final sí es que el trámite sufrió lo que conocemos por los medios con respecto a juicio, con respecto al aval fiscal, al concepto fiscal que entrega el Ministerio de Hacienda. Pero en el escenario lo más importante que fue la concepción y lo que presentó el gobierno fue una entidad que agrupara el sector de la igualdad para promover que desde el Estado se minimicen las desigualdades en este país, que es el país más desigual, de los más desiguales del mundo, en muchos escenarios, pero sobre todo en los ingresos, sobre todo en las condiciones de vida, el acceso al agua potable, el acceso a unas condiciones mínimas para desarrollarse en condiciones de equidad y de igualdad de los colombianos. Creo que el fin es muy importante, el propósito es muy importante de ese ministerio, y ahora le corresponde al gobierno celeridad en la ejecución de los presupuestos y llegar donde la gente, en los municipios donde hay niveles más altos de desigualdad de este país. Sí, senadora Cabal, ¿qué tendría que pasar en esa nueva ley que se va a tramitar en el Congreso, pues para mantener ese Ministerio de la Igualdad, si es que así lo decide el Congreso? Y se lo pregunto, entre otras cosas, porque hay un debate que se dio durante la discusión de esta ley sobre el DPS, por ejemplo. ¿El DPS tendría que seguir existiendo? ¿Se tendría que eliminar? ¿Qué ajustes se tendrían que hacer en esta nueva iniciativa que se va a tramitar? A ver, si este gobierno fuera consciente y responsable con la plata que pagan los contribuyentes, porque hizo una reforma tributaria, sencillamente usted convierte o el DPS en Ministerio de Igualdad como usted lo está concibiendo, o el Ministerio de Igualdad subsume las funciones del DPS. Pero no puede haber una duplicidad de funciones. La plata no alcanza para tanto populismo y para tanta mentira. A los gobiernos que creen que el Estado tiene que ser supremo y que el individuo no vale, pues hay que decirles que así no es. Es el trabajo de todos los que contribuyen con sus impuestos, que a uno los impuestos se los sacan o directa o indirectamente, es para que la función que ejerce el gobierno sea eficiente y efectiva, pero no para hacer populismo. El Ministerio de Igualdad es la réplica de todas las mentiras de gobiernos populistas del mundo. A usted le dicen que usted no tiene la suficiente inteligencia para salir adelante, entonces el Estado le dice cómo hacerlo, a punta de dádivas, de subsidios que solo hacen, lo único que contribuyen es a perpetuar la pobreza. Aquí tiene el gobierno que mostrarle a la Corte y al país que la fuente de financiación va a ser estable, va a ser
conciliada con el Ministerio de Hacienda y que a partir de allí va a ser sostenible su programa. Eso no lo hicieron, porque todo lo que hace este gobierno es pura propaganda que no sirve. Sí, representante Landines, a propósito de eso, pues uno mira el Ministerio de la Igualdad en este momento y es que la ejecución es la más baja, tiene menos del 1% de ejecución. ¿A usted no le parece que, dadas las condiciones que tiene en este ministerio y las otras entidades que quedaron existiendo y que hacían, digamos, funciones similares a lo que pretende, pues ustedes tienen que reconocer que definitivamente sí se equivocaron con la creación de ese ministerio y que en este momento pues ese ministerio es una vergüenza porque no está haciendo nada ni está ejecutando nada? No, yo creo que el gobierno nacional acertó con la propuesta de creación del ministerio, porque en primer lugar se hace un enfoque territorial y poblacional de las inversiones públicas para bajar los niveles de desigualdad, y eso debe liderarlo un ministerio que es el formulador de la gran política pública y la ejecución focalizada en las regiones del país más atrasadas. Eso es un propósito muy interesante, pero además es reconocer en este país que somos un país con unas poblaciones excluidas, marginadas, pobres, campesinos, afros, palenqueros, rom. Eso lo hace el Ministerio de Igualdad y eso lo está reconociendo el país en la discusión pública. Otra cosa es los bajos niveles de ejecución, que creo que ahí sí tenemos que ser más eficientes y más eficaces en la ejecución de los recursos públicos en ese ministerio. Uno entiende que se está creando un ministerio de cero, creando programas, creando proyectos, ajustándose al Plan Nacional de Desarrollo, pero ahí están los equipos, buenos equipos que se han vinculado al ministerio, pero que tienen que ser, digamos, más ágiles en la ejecución de estos recursos, porque si es una deuda que tenemos con estos sectores marginados de este país, y para eso se creó el ministerio. El DPS, por ejemplo, tiene un enfoque más poblacional con respecto a unas poblaciones que se han previamente identificados para apoyar con rentas ciudadanas, pero creo que si el gobierno presenta, que yo creo que debe hacerlo, el proyecto de ley para crear y hacer las correcciones de los errores que se cometieron, sí, en el Ministerio de Igualdad, pensemos en cómo podríamos articular todas las entidades que tienen que ver con la atención de la población, sí, que podrían articularse en un solo sector. Senadora, que es una discusión que debemos darla. Muy bien. Senadora Cabal, yo le quiero preguntar por la lectura política, no jurídica, de esta decisión. ¿Usted no cree que al final la sentencia de la Corte Constitucional termina favoreciendo al presidente de la República? Es decir, deja vivo hasta el 2026 el ministerio y le da gasolina a su discurso del golpe blando. ¿Usted no cree que al final el gran beneficiado de esta decisión es el presidente Gustavo Petro? No, yo creo que este es un gobierno que improvisa, que a partir del discurso precisamente, como le dije, populista, mentiroso, falaz, el cuento que es que le importan los pobres, pero le fascina gastarse la plata de todo el que paga impuestos, porque en este país todo el mundo paga impuestos, así sea indirectos. No está funcionando. Creyeron que era suficiente la propaganda y su aplanadora con el cuento de la igualdad. Mire, Lucas, nadie es igual a nadie. Usted no es igual a su hermano, ni sus hijos van a ser nunca iguales. Lo que tiene que hacer el Estado no es igualarnos por lo bajo como Cuba, sino que exista una desigualdad natural como la de Dinamarca, donde te dan acceso a la educación, a la salud, pero ya depende de usted si quiere salir adelante o no. Aquí es al contrario. Pero además, ¿cuál es el mérito de usted tener de viceministro a un actor porno gay? Cuénteme, ¿cuál es el mérito? Todo lo de este gobierno es así, es vulgar, es grotesco, es decirle al pobre, venga, yo le resuelvo el problema. ¿Cómo? Con agua sucia para la guasira, venga, yo le resuelvo el problema. ¿Cómo? Gastándome la plata como me da la gana, en corrupción y en mentiras. Dele crédito a la gente, que la gente no es boba. Dele posibilidades de salir adelante. A usted las manos no se las manejan. Usted, Lucas, que es un muchacho al que le gusta el periodismo, nadie le va a hacer su trabajo. Usted, que es un privilegiado, le diría a la izquierda. Usted no madruga, Lucas. Cada uno se forja su destino y el Estado solo tiene que estar ahí para cuidar que no me maten cuando voy al trabajo, para cuidar que haya justicia cuando usted tiene un litigio, y de resto
dele las posibilidades al individuo. Aquí no, por fortuna se cayó. Y le toca a este gobierno hacer el trabajo que no hace, ser serio, no ser mentiroso. Le toca corregir, vamos a ver si lo logra. Sí, representante Heráclito, en el mismo sentido, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado luego de esta decisión de la Corte Constitucional, pero sí replicó un mensaje de Gustavo Bolívar, director del DPS, en el que insiste en que esta decisión de la Corte hace parte de una supuesta persecución. ¿Usted no cree que hay que más bien reconocer los errores y dejar de decir que todas las decisiones que pasan pues obedecen a ese intento de golpe blando del que ha hablado el presidente y simplemente decir, sí, quedó mal hecho, y cuando queda mal hecho, cuando hay vicios de trámite, pues hay que corregir y hay que volver a hacer la ley? Nosotros estamos esperando el documento de la Corte Constitucional para analizarlo y vamos a opinar con más argumentos. Pero quiero decirle a la senadora Cabal que la propuesta del presidente Gustavo Petro y del pacto histórico es disminuir las condiciones de desigualdad de este país. Y todas las acciones desde el Estado deben, en todos los países del mundo, ir en ese sentido. Por ejemplo, Colombia es el país, uno de los 3 países del planeta con más concentración de la tierra, donde el problema del acceso a la tierra de los campesinos ha sido el problema más grande y el problema generador de la violencia en este país. Por eso fue el primer punto del acuerdo de paz con las FARC en 2016. Es decir, una desigualdad. Es el país donde hay menos oportunidades para los jóvenes de ingresar a la educación superior, y por eso la propuesta del presidente, que ya es una propuesta, es una decisión de que el acceso a la educación superior sea gratuita y de calidad para los colombianos, como ocurre en otros países del mundo. Cuando tenemos concentrada la atención en salud, por ejemplo, solo en las grandes ciudades y en la periferia no, aumentamos las condiciones de desigualdad de esos habitantes de la periferia. Cuando en la periferia, como en el Pacífico, no hay agua potable y el Ministerio de Igualdad tiene un objetivo que es mejorar las condiciones de los acueductos y el agua potable en esos municipios, es mejorar las condiciones de vida para que vayan disminuyendo las condiciones de desigualdad. A la senadora Cabal no le gusta esto, no le gusta porque prefieren mantener unos privilegios como ha mantenido ella y sus amigos cercanos durante toda la vida. Nosotros, y el presidente de la República sí ha hecho énfasis en esto, y no es un discurso populista, sino son las condiciones reales y materiales de este país, y las condiciones de desigualdad tienen que disminuirse para que seamos en el futuro un país en paz y no un país desigual y excluido como tenemos hoy. Pues son las reacciones desde el Congreso de la República ante la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la creación del Ministerio de la Igualdad. Agradecemos a nuestros invitados, la senadora María Fernanda Cabal y el representante Heráclito Landines.